El síndrome de George o de lesión 22q11.2 es un trastorno genético causado por la pérdida de un pequeño fragmento de cromosoma 22. Esta lesión afecta a genes importantes como el gen TBX1, también conocido como factor de transcripción de la caja T1, que participa en el desarrollo del corazón, el timo y las glándulas paratiroides. Por eso las personas con este síndrome pueden presentar malformaciones cardíacas, hipocalcemia e inmunodeficiencia, además de rasgos faciales característicos y en algunos casos dificultades en el aprendizaje. Es un trastorno multisistémico con manifestaciones muy variables entre los pacientes. El fenotipo del síndrome de George, de lesión 22q11.2, es muy variable, pero un cuadro clínico clásico incluirá rasgos faciales característicos, como orejas bajas o de forma normal, hendidura palatina o paladar hendido submucoso, rostro alargado y mandíbula pequeña, cardiopatías congénitas, defectos en la salida del corazón, como la tetralogía de Fallot o tronco arterial. También inmunodeficiencia, infecciones recurrentes de oído, sinusitis o neumonía, debido al recuento bajo de linfocitos T. Hipocalcemia, convulsiones o temblores musculares, en el periodo neonatal por niveles bajos de calcio. Y dificultades de alimentación y habla, que son relacionadas con el paladar hendido y el tono muscular. El síndrome de George es una de las microdelesiones cromosómicas más comunes en la población humana. Su prevalencia global se estima en 1 por cada 3.000 a 4.000 nacidos vivos. Aunque se considera subdiagnosticada debido a su amplia variabilidad clínica, afecta a ambos sexos por igual, y se ha descrito en diversas etnias sin predominio específico. El espectro clínico puede ir desde formas leves hasta cuadros con malformaciones cardíacas graves, hipocalcemia e inmunodeficiencia variable. Gen implicado. Aunque una región de más de 30 genes se pierde en el cromosoma 22, el gen TBX1 es considerado el principal responsable de la mayoría de las características físicas del síndrome, como lo son los defectos cardíacos y el paladar hendido. Tipo de mutación. Es una lesión cromosómica micro, no es una mutación puntual, sino la pérdida de un fragmento de ADN que contiene múltiples genes. La mayoría de los casos, alrededor del 90%, son de lesiones de novo, o sea, no heredadas de los padres. Efectos sobre la proteína y su función celular. La lesión resulta de la haploinsuficiencia de los genes en la región, es decir, la persona tiene solo una copia funcional de estos genes en lugar de dos. La pérdida de una copia del gen TBX1 interrumpe el desarrollo normal de las estructuras que se forman a partir de los arcos faringeos durante la embriogénesis. Esto afecta directamente al desarrollo del corazón, las glándulas paratiroides, que regulan el calcio, el timo, que produce linfocitos T, y las estructuras faciales. El síndrome de George tiene un modo de herencia autosómico dominante, ya que basta con la lesión en una sola copia del cromosoma 22q11.2 para manifestar el cuadro clínico. Sin embargo, en más del 90% de los casos la lesión ocurre de novo, es decir, como una mutación somática espontánea, durante la gametogénesis o en las primeras divisiones del embrión. Solo alrededor del 10% de los pacientes heredan la lesión de uno de sus padres, quien puede presentar una forma leve o incluso subclínica del síndrome. Por ello se recomienda ofrecer asesoría genética a las familias afectadas. Signos y síntomas. Los signos y síntomas son multisistémicos y variables. Se pueden categorizar en cardíacos, defectos congénitos del corazón, como defectos del tabique ventricular, la tetralogía de Fallot, etc. Inmunológicos, infecciones frecuentes y severas debido a la inmunodeficiencia por linfocitos T bajos, o sea, una hipoplasia tímica. Endocrinos, hipocalcemia, bajos niveles de calcio por hipoplasia de las glándulas paratiroides. Craneofaciales, paladar hendido, rasgos faciales distintivos y problemas auditivos. Del desarrollo, retraso en el habla y el lenguaje, dificultades de aprendizaje y problemas de alimentación y crecimiento. Psiquiátricos, mayor riesgo de trastornos de ansiedad, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y en adultos, trastornos del espectro de la esquizofrenia. Y otros, como por ejemplo, problemas renales, anomalías vertebrales y trastornos autoinmunitarios. El diagnóstico del síndrome de George se confirma mediante pruebas genéticas moleculares. La técnica clásica es la hibridación in situ fluorescente, dirigida a la región 22q11.2, aunque actualmente se prefiere la hibridación genómica comparativa por microarreglos por su mayor sensibilidad para detectar microdelesiones. En centros especializados se emplean también la amplificación múltiple dependiente de ligandos y la secuenciación de nueva generación, que permiten delimitar el tamaño exacto de la deleción y confirmar el diagnóstico en casos atípicos. El estudio genético se recomienda ante la presencia de cardiopatías conotroncales, hipocalcemia neonatal o inmunodeficiencia tímica. Estándar de cuidado. El manejo es multidisciplinario y sintomático. No existe una cura. Incluye monitorización y suplementación para la hipocalcemia, cirugía correctora para los defectos cardíacos y el paladar hendido, monitorización inmunológica,
que incluye vacunación, profilaxis con antibióticos y en casos graves de inmunodeficiencia, trasplante de timo o terapia de inmunoglobulina. Terapias de apoyo, como logopedia, terapia ocupacional, apoyo educacional y atención psiquiátrica o psicológica. Terapias dirigidas. Actualmente no hay terapias dirigidas aprobadas que corrijan la causa subyacente, o sea, la de lesión cromosómica. La investigación se centra en comprender las vías afectadas por la pérdida del gen como TBX1. Terapia génica no está disponible para el síndrome de George. El principal desafío es que se trata de una deleción de múltiples genes, no de un solo gen defectuoso, lo que hace extremadamente complejo reemplazar o corregir la región perdida. Terapias de ARN. No hay tratamientos basados en ARN aprobados. La investigación está en etapas muy preliminares, explorando formas de modular la expresión de los genes de la copia restante o de las vías afectadas. En resumen, el estándar de cuidado se centra en un manejo activo y preventivo de las complicaciones, mientras que las terapias curativas, o sea, las génicas, siguen siendo un objetivo de investigación a largo plazo debido a la complejidad génica de este síndrome.